Sí, doctor, sí se observa y se le escucha muy bien. Muy bien. A ver, vamos a dar inicio a la primera clase que me corresponde a mí participar con ustedes. Considero yo que dentro de las clases introductorias al tema o a la especialidad de cirugía, es una de las clases más importantes debido sobre todo a la relevancia que se ha adoptado en los últimos años al manejo nutricional en los pacientes postoperatorios. En realidad, el tratamiento nutricional o la terapia nutricional, no solamente en especialidades, sino a nivel de todas las especialidades, ha logrado constituir una de las bases más importantes dentro de lo que constituye la escalera terapéutica. Es decir, nosotros cada vez que planteamos o formulamos un tratamiento o una estrategia terapéutica para un paciente, siempre lo hacemos basándonos en una escalera, le decimos, ¿no? Digamos, en una especie de bases, unas sobre otras, ¿no? Yendo desde como su nombre dice, desde lo más básico hasta lo más sofisticado, en donde incluye, pues, medidas de soporte físico, antibióticos, antiinflamatorios, tratamiento nutricional, etc. Entonces, dentro de esas bases de la escalera terapéutica, el tratamiento o la terapia nutricional ha constituido para muchas especialidades, pero sobre todo para el paciente quirúrgico, un arma fundamental para nosotros como especialistas en el manejo de nuestros pacientes. Ha revolucionado, digamos, el éxito de la cirugía, ha mejorado la morbimortalidad de nuestros actos operatorios, y bueno, finalmente, pues, ante esta circunstancia, nos hemos visto en la necesidad, los cirujanos, particularmente hablando de nuestra especialidad, los cirujanos, de tener que asistir a cursos de entrenamiento en el manejo de terapia nutricional. Uno de esos cursos de entrenamiento que ofrece la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral es el famoso TNT, ¿no? Que son las siglas homónimas del programa o la serie de televisión, ¿no? Pero que en este caso significan terapia nutricional total, en las cuales se plantean, este TNT está dirigido a cirujanos, en el cual se plantean las bases del manejo terapéutico nutricional en pacientes quirúrgicos, ¿no? Basándose en guías, en revisiones, en protocolos, ¿no? Que es lo que yo vengo a presentarles el día de hoy, ¿no? Un poco de lo que es el manejo o digamos, de las recomendaciones que nos brinda la TNT y también lo que nos brinda la Sociedad Nacional de Nutrición Enteral y Parenteral, ¿no? Que son las guías clínicas en las que se basan el TNT, en el que se basa la CELAC. Muy bien. Las guías del SPEN de la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral elaboran generalmente cada 2 años nuevas actualizaciones respecto a lo que es el manejo nutricional de los pacientes, ¿no? En este caso, el año 2017 se elaboró la última guía de cirugía, correspondía para el año 2019 y 2020 la nueva actualización. Sin embargo, es probable, no, es seguro de que esta no se ha venido a dar porque ahora todo fluye, todo el mundo en el año 2019 y 2020 ha girado en torno al COVID y las estrategias de terapia nutricional también incluidas están dirigidas a ese aspecto, ¿no? A la nutrición en los pacientes con COVID, a la nutrición en terapia respiratoria. Ahora están planteando qué tipo de nutrición, qué tipo de terapia nutricional pueden recibir los pacientes con el tema ahora de la vacuna, de los antivirales, etc. Entonces, básicamente eso ha generado de que algunas guías se hayan quedado un poco estancadas porque pues, hay disciplinas, en este caso como es neumología, como es este tipo de especialidades en donde el COVID ha entrado a tallar, que han, digamos, adquirido cierta relevancia, ¿no? Entonces, vamos a presentar las guías, pero del año 2017, las recomendaciones de las guías. Muy bien. Pero ¿cómo llegamos a interrelacionar o cómo llegamos a relacionar esta especialidad médica, como es la cirugía, con esta disciplina terapéutica que es la nutrición? ¿Dónde es que vienen a partir? ¿Dónde es que se vienen a involucrar? Como habíamos señalado, la cirugía es una especialidad médica caracterizada por la presencia de procedimientos, sean diagnósticos o terapéuticos, que van a conllevar una serie de cambios inflamatorios y metabólicos destinados a garantizar la adecuada defensa del organismo ante una enfermedad. De por sí, la cirugía viene a constituir un acto o un acto agresor. O sea, la cirugía es
es una disciplina en la cual nosotros realizamos una agresión al cuerpo. Tenemos que abrir el cuerpo, tenemos que aperturar la cavidad, en este caso abdominal o la pared abdominal, para lograr llegar a un objetivo que puede ser extraer alguna patología, algún órgano que está infectado, algún órgano que está con reacción inflamatoria, o a veces simplemente para obtener un diagnóstico, ¿no? Pero desde el momento en que nosotros iniciamos nuestro acto operatorio, ya vamos a constituir o ya vamos a ser fuente de una noxa para nuestro cuerpo. Por lo tanto, activamos, independientemente de la respuesta inflamatoria propia de la patología, activamos un síndrome de respuesta inflamatoria propia por el acto operatorio. Entonces, ya de por sí, si bien es cierto, la cirugía está destinada a diagnosticar y a curar, dentro de ese proceso, dentro de ese procedimiento, también constituye un desencadenante para una respuesta inflamatoria. La nutrición viene a ser el conjunto de factores interrelacionados para lograr la hemostasia, el equilibrio, ¿no? Nuestro cuerpo, para que se mantenga fuerte, para que se mantenga vivo, para que se mantenga vital, viable, necesita entrar en un adecuado estado de equilibrio o hemostasia. Tanto la energía, el crecimiento, el estado inmunológico y la reparación del organismo tienen que estar en un completo estado de hemostasia. Cuando se pierde este estado de hemostasia, cuando se pierde este equilibrio, existen los trastornos a todo nivel. Nutrición no es solamente comer o dejar de comer. Nutrición es ese estado de equilibrio que requiere el cuerpo, ese estado en el cual el anabolismo y el catabolismo encuentran una superficie plana de equilibrio, ¿no? En eso se basa la nutrición, en todos los factores que involucren el hecho de garantizar la energía necesaria para que después esta pueda ser utilizada en todas las diferentes reacciones metabólicas del cuerpo. Bueno, la cirugía predispone alteraciones del estado nutricional, no solamente debido al procedimiento, sino a la patología de base. Como ya les había dicho, ya de por sí, toda reacción inflamatoria va a desencadenar un desequilibrio. Toda reacción inflamatoria va a buscar romper con ese equilibrio, romper con esa hemostasia, romper con ese estado nutricional. Y la cirugía predispone el inicio de una respuesta inflamatoria, no solamente basándose en la enfermedad como tal, sino al procedimiento. Entonces, la cirugía de por sí ya es un cuadro desencadenante de esa pérdida del equilibrio. Entonces, es importante ahondar o profundizar la intervención nutricional en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, aunque sea para procedimientos diagnósticos, porque se ha demostrado que este acto operatorio como tal, este procedimiento, así sea mínimamente invasivo, de todas maneras va a generar un rompimiento de esta hemostasia, de este equilibrio. Entonces, cuando por fin se entendió eso, es que comenzamos a obtener o a lograr mejores resultados, ¿no? Entonces, en conclusión o en resumen del anterior, ¿qué es lo que va a ocurrir? Toda cirugía siempre predispone un riesgo a un cierto grado de desequilibrio o a un cierto grado de desnutrición. Todo acto operatorio, que puede ser pasajero, momentáneo, efímero, pero existe. El problema es cuando ese estado de desequilibrio, de desnutrición, se mantiene y ya puede llegar a generar problemas mayores, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias el estado de desnutrición puede afectar a la cirugía? Bueno, es más frecuente en las cirugías que afectan al tracto gastrointestinal, sobre todo en las cirugías que afectan al tracto gastrointestinal alto y con mayor razón cuando es por enfermedades neoplásicas, ¿no? Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía del tracto gastrointestinal alto, llámese cirugía de esófago, cirugía de estómago, duodeno, es decir, en donde se inicia el proceso de digestión de los alimentos, probablemente son aquellas cirugías que van a predisponer a mayor riesgo de desnutrición. Dentro de las patologías que manejamos o que tratamos, la cirugía oncológica o el manejo de las neoplasias es otro de los factores que va a conllevar a mayor desnutrición. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma es que la desnutrición va a afectar a la cirugía? En líneas generales, entorpece la respuesta inmunitaria, modificando la respuesta inflamatoria. ¿Qué va a llevar a eso? Que haya menor síntesis de tejidos, menor regeneración de tejidos, menor capacidad de respuesta de lucha contra la infección, y eso va a dar como resultado complicaciones postoperatorias, susceptibilidad a infecciones, problemas con la curación de las heridas, úlceras en decúbito, sobrecrecimiento bacteriano del tracto gastrointestinal,
Generalmente son pacientes crónicos que no curan sus heridas, que no mejoran su estado inmunológico, que no pueden caminar bien, y son pacientes que a la larga terminan muriendo por alguna infección oportunista. Eso era lo que pasaba pues, anteriormente cuando no se utilizaba, cuando no se tenía el concepto de nutrición precoz o de terapia nutricional. Eran pacientes que entraban a operarse de una simple vesícula, podríamos decirlo así, los teníamos en ayuno 2 días antes, al paciente se le decía que ya vaya comiendo de a poquito para no tener el estómago lleno de residuos. Después de la cirugía se les dejaba sin comer 3 días más, en total eran cerca de 5 días de ayuno prolongado. Terminaba la cirugía, el paciente parecía pues una persona poco a poco, con pocos días. Además, después del acto operatorio parecía un paciente caquético, se recuperaba lentamente, encima se le daba de comer en pocas cantidades. Eran pacientes que se les abrían las heridas, se infectaban las heridas, y nosotros a veces se le echaba la culpa a otras comorbilidades que seguramente también participan, ¿no? Como son la diabetes o trastornos endocrinológicos, etcétera. Sin embargo, ¿no? Hemos visto y se ha demostrado que todo paciente, independientemente de su comorbilidad, si está bien nutrido, sus posibilidades de complicaciones son bajas o nulas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa a nivel metabólico? ¿Qué es lo que pasa a nivel hormonal en este proceso de desencadenamiento de desnutrición? ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente quirúrgico no come o cuando tenemos a un paciente que va a ser operado y que lo sometemos a un estado de ayuno? Bueno, lo que va a ocurrir es que inicialmente va a haber una liberación de hormonas y citoquinas inflamatorias. Las hormonas se van a liberar como respuesta al ayuno, ¿no? Son las hormonas de estrés que se van a liberar como respuesta al ayuno prolongado. El glucagón, las catecolaminas, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el cortisol, que son las hormonas que se comienzan a activar o que se van a activar ante una situación de estrés. Y las citoquinas inflamatorias que se van a activar como respuesta a un agente inflamatorio o a un agente agresor, en este caso, la cirugía propiamente dicha. Entonces, la liberación de estas hormonas va a dar lugar a que aumenten ciertos procesos metabólicos encargados de tratar de controlar o tratar de mantener el equilibrio. Dentro de ellos, la glucogenólisis, la lipólisis y la proteólisis. ¿Cierto? Todas, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, renina, lo que hacen es que si el paciente está en ayuno, va a ser sometido a una cirugía, por lo tanto, el cuerpo reconoce que este paciente va a necesitar energía, tiene que buscar o tiene que sacar energía de sus reservas. La reserva más grande de energía que tenemos en nuestro cuerpo se localiza en el hígado, la reserva de glucosa, bajo la forma de glucógeno. Y es ahí, en ese momento, en que por la activación de estas hormonas es que se va a comenzar a producir la glucogenólisis, con la intención de elevar la cantidad de azúcar o de glucosa en la sangre. Lo mismo ocurre con los ácidos grasos, lo mismo ocurre con las proteínas. Todo ello con la intención de tener glucosa, aminoácidos y ácidos grasos libres. Esto va a generar una hiperglicemia refractaria y una resistencia a la insulina. Además, una excreción del nitrógeno urinario si es que no existe un aporte exógeno de aminoácidos. O sea, todas estas alteraciones, todas estas, digamos, consecuencias, te van a dar lugar como respuesta al ayuno en el paciente que va a ser operado. Pero esto trae consecuencias. Y estas consecuencias, una de ellas, por ejemplo, es la hiperglicemia y la resistencia a la insulina. En un paciente diabético, por ejemplo, lo vamos a llevar rápidamente a una descompensación, ¿no? En un paciente renal en el cual normalmente pierde proteínas, normalmente pierde nitrógeno, vamos a hacer que pierda aún mucho más nitrógeno como parte de esa respuesta compensatoria. Se dice que en un paciente quirúrgico que esté en ayuno prolongado va a tener un balance nitrógeno negativo. Se producen pérdidas nitrogenadas que van de 10 a 15 gramos por día en intervenciones electivas, o sea, no complicadas. Esto va a suponer una pérdida importante de la masa celular corporal, sobre todo si se prolonga un tiempo. Es decir, a mayor tiempo que dure la cirugía, mayor balance nitrogenado negativo. Y eso va a dar lugar a que haya una menor síntesis de proteínas reactantes de fase aguda, menores leucocitos, menores fibroblastos, menor colágeno, menores elementos necesarios para la síntesis o la regeneración de los tejidos. Entonces, todos estos cambios metabólicos que se dan inicialmente para tratar de compensar esa pérdida del equilibrio, lo único que hacen es traer consecuencias que a la larga van a generar mayores problemas que soluciones. Resistencia a la insulina. La hiperglicemia postoperatoria se va a desarrollar como consecuencia a esta resistencia a la insulina que se ha dado por la hiperglicemia generada por la lisis del glucógeno.
los pacientes con marcada resistencia a la insulina no toleran el soporte sin desarrollar hiperglicemia. Y tras cualquier tipo de cirugía se va a desarrollar insulinoresistencia, pero su severidad se va a relacionar según el tipo de operación y con ciertas complicaciones. Por lo general suele durar 2 a 3 semanas. O sea, todo paciente al cual nosotros operamos, al cual nosotros vamos a someter a cirugía, por eso es que le pedimos una glucosa preoperatoria, y es muy probable que en el postoperatorio, si le tomásemos una glucosa a todos los pacientes, seguramente esos van a estar con niveles muy elevados de glucosa, pueden llegar a 160, 180 o incluso hasta 200 miligramos por decilitro. Pero uno se fija, ¿pero por qué el paciente va a tener 200 de glucosa si no ha comido nada? Incluso lo hemos tenido en ayuno de varias horas o de varios días. Eso es por el desencadenamiento de los factores hormonales, ¿no? El glucagón que se ha liberado como respuesta al ayuno prolongado. Y eso ha dado medida y eso ha dado lugar a una hiperglicemia no fisiológica, ¿no? Y que a su vez ha generado que se bloqueen los receptores para la insulina y se genera una resistencia a la insulina que puede permanecer por varias semanas. Entonces, imagínense eso en un paciente normal, ahora imagínense eso en un paciente diabético. O sea, definitivamente es un paciente que va a traer problemas a la larga. Todos esos problemas generados a partir del ayuno prolongado, ¿no? Entonces, lo que quiero explicar o lo que quiero graficar es todas las circunstancias o los cambios metabólicos que van a acarrear ese famoso ayuno prolongado que anteriormente se tenía, que anteriormente era una regla y era una necesidad para los pacientes, y que ahora, felizmente, se está tratando de corregir ese hecho, porque ese era uno de los principales factores para las complicaciones postoperatorias. Como les estaba diciendo, el paciente quirúrgico, de por sí la cirugía es una agresión, es una noxa, constituye una noxa para el cuerpo, y esto da lugar a que se liberen hormonas y citoquinas que ya señalamos. Y se van a originar una serie de cambios metabólicos que influyen tanto en la cirugía como en las prácticas preoperatorias de rutina. Entonces, inicialmente, de todas maneras, en el paciente quirúrgico, lo que va a ocurrir es una pérdida del equilibrio porque va a aumentar el catabolismo, va a aumentar el consumo. Lo que necesitamos nosotros es compensar ese aumento del catabolismo aumentando el anabolismo. Y para ello tenemos que dar soporte nutricional. Es ahí, de esta forma en la cual la nutrición interfiere como parte importante en el desarrollo adecuado, sin complicaciones de un paciente quirúrgico. La nutrición tiene que venir a compensar, o la terapia nutricional o el soporte nutricional tiene que venir a ofrecer ese equilibrio perdido producto de la cirugía como acto operatorio. Como les dije, la mayoría de las guías elaboran protocolos en función a cada realidad, ¿cierto? En el caso del soporte nutricional, el objetivo principal es reducir al mínimo el catabolismo, fundamentalmente catabolismo proteico, pero el catabolismo a todo nivel, el catabolismo de lípidos, de carbohidratos, etc. ¿Cuáles son los objetivos del soporte nutricional perioperatorio? En primer lugar, minimizar el balance proteico negativo y evitar la desnutrición con la depleción de las reservas energéticas para mantener la masa muscular, la función inmune y cognitiva y mejorar la recuperación postoperatoria. Lo que quiere evitar, o lo que busca evitar el soporte nutricional es que disminuya el balance proteico negativo. Se tiene que romper ese desequilibrio, esa pérdida. Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir o para minimizar el estado catabólico? Entonces, los estudios del TNT, de la FLAMPE, han determinado que no solamente tiene que ver el aspecto nutricional, que por supuesto es importante, sino tenemos que reducir en general al mínimo el estrés de la cirugía. O sea, no sé cómo explicarles. Los factores dietéticos y alimentarios están relacionados directamente a este hecho, pero no son los únicos. Existen otros factores asociados que también conllevan a que el estrés de la cirugía sea mucho mayor para el paciente y esto condicione un mayor catabolismo proteico y una mayor pérdida de nitrógeno, ¿no? Como por ejemplo, una situación, por ejemplo, estresante para el paciente que va a ser sometido a una cirugía, por ejemplo, es la colocación de sondas. La colocación de sondas nasogástricas. Antes, y eso sí, felizmente también ha cambiado, un paciente que iba a ser sometido a una colecistectomía laparoscópica de vesícula aquí en nuestro hospital, y en casi la mayoría de los hospitales, se les preparaba desde la tarde anterior colocándole enemas evacuantes. Se les colocaba sondas rectales y se les colocaba enemas.
supuestamente para limpieza de colon, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál era la justificación? Porque se decía que el paciente tenía que entrar con el colon limpio ante la eventual posibilidad de conversión o ante la posibilidad de alguna complicación, mantener el colon limpio para disminuir la translocación bacteriana, para evitar con ello la contaminación dentro de esa operación. Ese proceso, este hecho de que a un paciente que lo vas a operar, que un paciente que se ha hospitalizado 2 días antes, después de 3 meses de estar en búsqueda de una cama, que finalmente se hospitaliza, está en un ambiente que no es el suyo, que encima no le dan de comer, que encima le colocan sonda por la nariz para drenar todo el estómago, que encima le van a colocar una sonda por el recto para colocarle enemas, ese paciente, y encima que está ansioso porque no come, ese paciente, obviamente, el único factor estresante no solamente es el hecho de no comer, sino toda la serie de eventos que involucran la cirugía, y a eso se llama estrés quirúrgico. Y en relación a eso, el TNT, ¿no? Conjuntamente con anestesiólogos, con médicos intensivistas, con médicos de familia, elaboraron programas o protocolos para una mejor recuperación del paciente. Y el programa más grande, más general, digamos, que conlleva a la mayor parte de procedimientos quirúrgicos, es el famoso protocolo o programa ERAS, que quiere decir recuperación mejorada después de la cirugía, ¿no? Que es un protocolo o un programa elaborado con la intención de asumir conductas tanto en el pre, el intra y el postoperatorio. O sea, asumir conductas o evitar conductas que disminuyan al máximo el estrés del paciente. Tenemos que asumir conductas para disminuir al máximo el estrés quirúrgico de la cirugía, ¿no? Dentro de ellos, ¿qué comprenden? Comprenden la preparación y medicación poscirugía, un adecuado balance hídrico, analgesia y técnicas anestésicas, soporte nutricional, que es en lo que nosotros nos vamos a basar en nuestra clase, movilización temprana, etcétera. Pero en general comprende una serie de factores, como vamos a ver más adelante. Aquí abajo también hablan del protocolo Fast Track. El protocolo Fast Track no es otra cosa más que un anexo del programa ERAS, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el programa ERAS? El programa ERAS consiste en todos los puntos que vemos ahí a continuación, ¿no? Desde el preoperatorio, como les dije, una adecuada información preoperatoria al paciente, sobrecarga de carbohidratos, rechazo de ayuno prolongado, no preparación mecánica del colon, es decir, ya no utilizar laxantes, no utilizar enemas, profilaxis antibiótica, tromboprofilaxis, no premedicar, no colocar sondas en el preoperatorio, ¿no? O sea, si es que hay la necesidad de vaciar el estómago, eso se hace cuando el paciente ya está anestesiado, y no como antes que se daban antes de la cirugía. En cuanto a los puntos que involucran en el intraoperatorio, anestésicos de vida media corta, ¿no? Anteriormente los anestesiólogos daban anestesia de vida larga, colocaban el anestésico y tomaban su cafecito, su desayuno, y luego el paciente, de repente era una cirugía rápida y el paciente lo despertaban, lo intubaban, pero todavía manifestaba síntomas de somnolencia en el postoperatorio. Ustedes que han llevado su curso de anestesiología, bueno, lamentablemente no han estado aquí en las prácticas, pueden ver que muchos pacientes tienen un mal despertar, ¿no? Lamentablemente, están en salas de recuperaciones agitados, los mantienen amarrados, porque obviamente, pues, el uso de anestéticos no ha sido a veces el más correcto o el más preciso para cada uno. Entonces, el protocolo ERAS lo que busca es que cada día se utilizan anestésicos de vida mucho más corta o de vida ultra corta y de un despertar más rápido, como por ejemplo el remisotanilo. Cada vez se evalúa la necesidad de utilizar más anestesia regional que anestesia general, rechazo del uso de drenajes, rechazo del uso de sobrecarga hídrica y mantenimiento de la normotermia, ¿no? Utilizar camas con calentadores corporales para que el paciente no entre en riesgo de hipotermia y otro. Y en cuanto al postoperatorio, rechazo de uso de sonda nasogástrica, como habíamos señalado, profilaxis de las náuseas y vómitos de postoperatoria, ¿no? Se tiene que ver, anteriormente no se pensaba o no se valoraba mucho este tema. Los pacientes en el postoperatorio se la pasaban vomitando, y en la sala de recuperación recién se colocaban los antieméticos, los medicamentos para las náuseas y vómitos. Ahora, desde la sala de anestesia, es más, desde la premedicación debería involucrarse el uso de los antieméticos, ¿no? Como el dimedrinato, la metoclopramida, para evitar las náuseas y vómitos en el postoperatorio, reuso de la sobrecarga hídrica, retiro precoz del catéter urinario. Eventualmente, para medir hacer un adecuado balance, tenemos que colocar sondas Foley a los pacientes, pero eso se tiene que hacer cuando el paciente ya esté anestesiado y se tiene que retirar antes de que el paciente salga de sala de operaciones, ¿no? Lamentablemente, en los pabellones a veces vemos que los pacientes todavía están con su catéter. Hay algunos cirujanos o residentes que todavía no están, digamos, entrenados al 100% en el manejo del protocolo ERAS. Esto seguramente va a tomar tiempo porque esto es algo reciente. Esto no es algo que ya
que ya, digamos, haya sido difundido. Es algo que no están incluso dentro de los programas de residencia médica, ¿no? Esto lo aprendemos, o lo hemos aprendido nosotros, los cirujanos ya de especialistas, y a través de cursos de entrenamiento y formación, ¿no? El TNT en nuestro país no llega más allá de 5 años, y todos los años, incluso 3 veces por año, se vienen desarrollando cursos de actualización para residentes, para especialistas, y para, incluso para internos. Muy bien, pero a nosotros lo que nos interesa dentro de lo que es el protocolo es esencialmente el aspecto nutricional, el aspecto del soporte nutricional, pero se los doy a entender para que sepan que esto es un programa grande que lo que busca en general, conjuntamente con la nutrición, es disminuir el estrés quirúrgico, y al disminuir el estrés quirúrgico, disminuye las complicaciones. ¿Cuáles son los aspectos nutricionales del protocolo ERAS? 1, integrar la nutrición en todo el manejo del paciente, ¿no? Evitar largos periodos de ayuno prolongado. Quizás esta es una de las más importantes cosas que se buscan cambiar en la mentalidad del cirujano, en este caso podríamos decir, ¿no? Evitar largos periodos de ayuno prolongado, ¿no? Anteriormente, la escuela, la que nosotros llamamos la vieja escuela de cirugía, preconizaban la necesidad de mantener varios días del paciente en ayuna en función al tipo de cirugía, ¿no? A nosotros nos enseñaban que mientras más cerca a la boca haya sido realizada la cirugía, los tienes que dejar más tiempo en ayuno prolongado, ¿no? Por ejemplo, si se hacía una cirugía de esófago, normalmente el paciente tenía que quedarse en ayuno 10 días. Si era una cirugía de estómago, 8 días. Duodeno, 7 días. Yeyuno, 5 días, 4 días. Ilion, 4 días. Colon, 3 días. Recto, 3 días, ¿no? Entonces, mientras más cerca estabas a la boca, más días de ayuno tenías que tener el paciente para que tu cirugía pueda ser exitosa. Ese era el concepto de la vieja escuela, ¿no? Que hoy prácticamente ha desaparecido. Por supuesto que sí. Hacemos una cirugía gástrica. Por supuesto que si nosotros hacemos una cirugía de estómago, hemos hecho algún tipo de rafía en el nivel del estómago, hemos suturado, obviamente no le podemos dar de comer precozmente, pero lo que nos dice el protocolo ERAS, o lo que nos dice el TNT, es que tenemos que buscar otras vías de alimentación, ¿no? Que no sean obviamente las habituales. Tendríamos que buscar otra forma de cómo alimentar al paciente y no dejarlo en ayuno prolongado. Esa es la idea. Restablecer la alimentación oral tan pronto como sea posible. Comenzar con el tratamiento nutricional precozmente, control metabólico, reducir los factores que exacerban el catabolismo relacionado con el estrés o empeoran la función gastrointestinal, como ya hemos dicho, por ejemplo, el uso de sondas, el uso de catárticos, el uso de laxantes, minimizar el uso de agentes paralíticos en el tratamiento ventilador del postprandial, eso tiene que ver con técnicas anestésicas, y movilización temprana para facilitar la síntesis y la función muscular. El ayuno perioperatorio es innecesario en muchos casos, en la mayoría podríamos decir. Entonces lo que se busca por medio del protocolo ERAS es evitar largos periodos de ayuno prolongado. Y la nueva recomendación nos indica que el paciente que va a ser operado necesita recibir líquidos hasta 2 horas antes puede recibir líquidos hasta 2 horas antes del acto operatorio, y puede ser líquidos azucarados o sólidos hasta 6 horas antes. Esta recomendación tiene un grado de recomendación del tipo A con un alto nivel de confianza del 97%. Siempre y cuando, ojo, y ahí tenemos que hacer esta capite, pero esto va a ocurrir siempre y cuando no exista riesgo de aspiración en el paciente. Es decir, siempre que no sea un paciente postrado, siempre que no sea un paciente con antecedentes o con secuelas de accidente cerebrovascular, siempre que no sea un paciente portador de sondas nasales, ¿no? Entonces, en esos casos, en los casos en que no hay riesgo de aspiración broncopulmonar, en esas circunstancias tú al paciente que vas a operar, que se va a operar, que va a entrar a la sala de operaciones, puedes brindarle líquidos hasta 2 horas antes y sólidos hasta 6 horas después. Ahora, si no se cubren las necesidades con el gesto oral, es decir, si nosotros hemos visto en este paciente que lo hemos ido preparando la cirugía, que no hemos logrado el éxito de nutrirlo adecuadamente, hemos medido los parámetros bioquímicos que vamos a ver más adelante, como son la albúmina y la hemoglobina, que no están en óptimas condiciones, podemos recomendar suplementos a domicilio, ¿no? Y como ya habíamos dicho, podemos dar una carga previa de hidratos de carbono junto con los líquidos en caso sea necesario.
En el postoperatorio, la idea es el restablecimiento lo más temprano posible, el restablecimiento de la nutrición lo más temprano posible, comenzando el soporte en las primeras 24 a 48 horas. Se ha demostrado que todo paciente que tiene o que está más de 48 horas en ayuno es un paciente que entra en autocatabolismo y por lo tanto, las zonas que nosotros hemos trabajado, la pared abdominal, de repente la sutura que hemos hecho en el intestino, o la sutura que hemos hecho en el estómago, o la colocación de una malla, son los primeros tejidos que van a sufrir porque obviamente están debilitados por efecto de nuestra propia mano. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que un paciente no entre en ayuno más allá de las 48 horas. Existen 3 vías de nutrición para nosotros. La nutrición oral, es decir, la ingesta oral, la ingesta normal, la ingesta que practicamos todos nosotros, de consumir otros alimentos por la boca y digerirlo. Esa es nutrición oral. Existe la nutrición enteral, que consiste en llevar los nutrientes directamente al intestino para que puedan ser absorbidos, es decir, se bypassea, la función de la ingesta o de la digestión a nivel de la boca y del esófago, ¿no? A eso se le conoce como nutrición enteral, cuando los nutrientes pasan directamente a la zona de absorción, como es el intestino, y el otro tipo de nutrición es la nutrición parenteral, cuando allí los nutrientes pasan directamente al torrente sanguíneo, bypassando la ingesta y la digestión, tanto de la boca, esófago, estómago, y la absorción del intestino, ¿no? Todo pasa directamente a la sangre y eso se llama nutrición parenteral. Entonces tenemos nutrición oral, nutrición enteral y nutrición parenteral. Siempre, siempre, la más fisiológica va, o sea, la nutrición más fisiológica va desde la nutrición oral, luego la nutrición enteral y obviamente la más antifisiológica es la nutrición parenteral. Entonces, nosotros tenemos que reservar la nutrición parenteral para un último momento. Siempre tenemos que priorizar la nutrición oral y de no ser posible, tenemos que utilizar la nutrición enteral sola o la nutrición enteral combinada con la nutrición parenteral para tratar de cubrir los requerimientos. Utilizamos nutrición parenteral total, es decir, solamente en casos extremos en donde ya no se pueda utilizar la superficie de absorción o porque hay un daño extremo o porque no se cubren los requerimientos, como vamos a ver más adelante. Muy bien, la indicación del soporte nutricional. ¿Cuándo? Primero tenemos que evaluar el estado nutricional antes y después de la cirugía mayor. ¿A quiénes? ¿En quiénes está indicado? Está indicado a pacientes prequirúrgicos desnutridos o con riesgo nutricional. O, por ejemplo, en pacientes en que vamos a prever un ayuno en 5 días del perioperatorio. Por ejemplo, un paciente que vamos a operar de un tumor de intestino delgado. Entonces, a ese paciente tiene un linfoma, tiene un tumor en el intestino delgado, vamos a tener que resecar ese tumor, vamos a tener que hacer una resección y anastomosis primaria. Entonces, a ese paciente por lo menos son 4 o 5 días que lamentablemente no vamos a poder darle de comer, no vamos a poder darle nutrición. Entonces, en esas circunstancias está indicado iniciar un soporte nutricional preoperatorio. Es decir, en primer lugar, repletar o llenar todas las reservas energéticas del paciente, dándole un soporte mayor para que el paciente esté preparado para este momento en el cual pierda o se desencadene ese catabolismo. Y en segundo lugar, tenemos que prepararnos para a ese paciente buscar otra vía de ingreso de nutrientes inmediatamente después de la cirugía. Y eso puede ser por medio de sondas nasoyunales, por medio de sonda de inostomía de alimentación, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿en quiénes está indicado también soporte nutricional? En pacientes en las cuales vamos a prever que vamos a tener un ayuno de más o menos 5 días postoperatorios. ¿O en quién más está indicado el soporte nutricional? En pacientes en que se espera que la ingesta no alcance al menos el 50% de sus requerimientos en los 7 días, ¿no? Es decir, un paciente en el cual tú le has calculado su requerimiento energético, pero sabemos que ese paciente es un anciano, un adulto mayor, que por lo general de repente es sedéntulo, que no va a poder masticar bien, o es un paciente de repente que requiere tener un familiar al lado y el familiar no puede venir a acompañarlo en el hospital, no va a haber personas quien lo pueda dar de comer. Entonces, sabes que es un paciente que por lo menos en los próximos 7 días, lamentablemente, no va a poder alcanzar al menos el 50% de sus requerimientos. A ese tipo de pacientes también tenemos que darle soporte nutricional desde el preoperatorio. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos en el preoperatorio?
mantener o mejorar el estado nutricional previo a la agresión, disminuir la morbimortalidad perioperatoria, prevenir la desnutrición postoperatoria, prevenir la depresión de los estados hipercatabólicos. ¿Qué pacientes pueden beneficiarse del soporte nutricional preoperatorio? Obviamente los pacientes muy desnutridos o los pacientes con alto riesgo de desarrollar desnutrición, ¿no? Pacientes con neoplasia, pacientes adultos mayores, pacientes con tipo de cirugía programada, ¿no? Una cirugía programada, en una cirugía programada lo que se busca es una ingesta oral temprana, y en una cirugía no programada, ¿qué pasa ya? Porque lamentablemente hay cirugías de emergencia en las cuales no vamos a poder nosotros programar, dar un soporte nutricional, porque son pacientes que requieren entrar a todas las operaciones inmediatamente. En ellos lo que buscamos inicialmente, o nuestra prioridad, es reconvertir el estado crítico del paciente, es decir, sacarlo del estado de shock, sacarlo del estado de emergencia, sacarlo del estado de inflamación, pero siempre teniendo en cuenta que el paciente tiene que recuperar su función digestiva, su función nutricional, lo más pronto posible. ¿Qué pacientes se van a beneficiar del soporte nutricional preoperatorio? Aquellos pacientes con elevado riesgo nutricional deberían recibir tratamiento nutricional pre-cirugía, aunque se tenga que posponer la cirugía, por ejemplo, por un cáncer, ¿no? En el caso de un paciente oncológico con un cáncer gástrico que definitivamente tiene un estado ya de catabolismo propio por efectos del tumor, entonces en ese paciente, si es que nosotros vemos que el paciente no ha alcanzado unos niveles óptimos o un nivel óptimo nutricional, tendríamos que posponer la cirugía, aunque ya tuviésemos todos los materiales, porque si el paciente no está adecuadamente nutrido, esa cirugía va a fracasar, ¿no? Al respecto, bueno, les voy adelantando, con respecto a los pacientes con cáncer, a los pacientes con cáncer, el TNT recomienda el uso de inmunonutrientes como parte del manejo o soporte nutricional. El uso de inmunonutrientes, o también conocidos como fórmulas inmunomoduladoras, lo que buscan es mejorar el estado inmunológico de este tipo de pacientes. Y el protocolo indica que a este tipo de pacientes con cáncer que van a ser operados, debemos brindarles en total 14 días de tratamiento con estas fórmulas inmunomoduladoras o con estos inmunonutrientes. Los tenemos que dar 7 días en el preoperatorio, 7 días antes de la cirugía y 7 días después de la cirugía, ¿no? En total, completar 14 días de tratamiento nutricional. Eso es para los pacientes oncológicos, ¿no? Si nosotros no vamos a poder cumplir o completar ese protocolo, en la medida de lo posible es mejor posponer la cirugía. Por supuesto que si no hay forma, por supuesto, de brindar, no hay los recursos, el hospital, etcétera, no hay forma de poder brindar digamos, este soporte en esta circunstancia, o bajo esa circunstancia, no nos quedaría otro modo que operar, pero teniendo en cuenta las implicancias o las complicaciones que pueden ocurrir. Muy bien. Existen marcadores que nos van a permitir identificar o diferenciar qué paciente tiene un riesgo severo de desnutrición, ¿no? Uno de ellos, los valorados por la SPEN, que no han cambiado, es presentar al menos de uno de estos factores. Uno, pérdida de peso de más del 10 al 15% del peso corporal total en los 6 meses previos a la cirugía. Estos pacientes son pacientes que tienen riesgo severo de desnutrición. Dos, pacientes con un IMC, con un índice de masa corporal menor de 18.5, son pacientes con riesgo severo de desnutrición. Pacientes con una valoración global subjetiva mayor de 5. ¿Y qué es la valoración global subjetiva? Es un cuestionario o una ficha clínica elaborada, en este caso el nutricionista, o puede ser por el mismo médico, ¿no? En la cual se preguntan o en la cual se consultan con respecto a hábitos de rutina y al paciente, ¿no? Es esta ficha, ¿no es cierto? Esta ficha hace preguntas rutinarias como, por ejemplo, cómo ha ido el peso en los últimos 6 meses, cómo ha sido su dieta, cómo ha sido su tipo de alimentación en las últimas semanas, cómo son los síntomas, si ha presentado o no síntomas digestivos. Por ejemplo, hay muchos pacientes que dicen que los últimos 6 meses han estado con muchos gases, con vómitos, con diarreas, ¿no? ¿Cómo es su capacidad funcional? Si son pacientes que deambulan, si son pacientes que tienen digamos, se valen por sí mismos, pueden comer o no.
pacientes o que hayan estado sometidos a algún tipo de estrés metabólico o estrés laboral, además le hacen una pequeña exploración básica, básicamente buscando algunos indicios de desnutrición como signos clínicos, como por ejemplo la pérdida de grasa subcutánea, la pérdida de la masa muscular, edemas maleolares, edemas en el sacro, etc. Entonces, todo esto hace lo que se llama, o lo que se conoce como una valoración global subjetiva. Es algo subjetivo, es algo que el examinador hace. Y el examinador ofrece un puntaje, y en función a ese puntaje, que es más de 5, elabora la posibilidad de ser un paciente normonutrido con desnutrición moderada o desnutrición severa, ¿no? Entonces acá vamos a decir, una valoración global subjetiva más de 5, es decir, que presente más de 5 puntos, es un paciente que tiene un riesgo severo de desnutrición. El otro aspecto, el aspecto bioquímico, la albúmina, ¿no? La albúmina, menos de 30 gramos por litro, o en nuestros laboratorios lo manejamos en miligramos por litro, menos de 3 miligramos por decilitro, sin insuficiencia hepática renal, es un indicativo de riesgo severo de desnutrición. Entonces, cualquiera de estos marcadores son los que nos sirven para nosotros tener en cuenta qué paciente quirúrgico, estamos hablando del paciente quirúrgico, qué paciente quirúrgico puede ser sometido, puede tener un riesgo de desnutrición, y debemos valorar la posibilidad de indicarle soporte nutricional, basándonos en estos parámetros. El TNT lo que está, digamos, tratando de, ¿cómo explicarle? Tratarnos de adiestrar, digamos, o lo que está tratando de buscar es que este cuestionario, esta valoración global subjetiva, puede estar presente en todas las historias clínicas de todo paciente quirúrgico, ¿no? Hasta el día de hoy, lamentablemente, todavía no existe esto, todavía la valoración global subjetiva lo hacen los nutricionistas escogiendo el tipo de paciente que va a ser operado, pero ya debería ser como parte de la historia clínica o de un anexo de la historia clínica que deberían hacer los internos o los médicos residentes a todo paciente que va a entrar a sala de operación. Porque con la valoración global subjetiva podemos darnos una idea precisa, si bien es cierto no exacta, pero algo más precisa con respecto al estado nutricional del paciente. A ver, ¿es útil la preparación metabólica con hidratos de carbono en el preoperatorio? Es decir, ¿es necesario a un paciente brindarle algo de azúcar antes de poder entrar a hacer operaciones? ¿Qué nos dice la evidencia? Tomar hidratos de carbono en la noche anterior y hasta 2 horas antes de la cirugía puede disminuir la ansiedad del ayuno y con ello reducir el estrés quirúrgico. Ayuda a disminuir además la resistencia a la insulina, porque obviamente al haber el azúcar ya en sangre, pero el azúcar que ha ingresado por ingesta y no por degradación de glucógeno, eso va a hacer que los receptores de insulina no sean bloqueados y por lo tanto pueda constituir la fisiología de la glucosa normal, ¿no? Aparece la insulina, entran los receptores y de este modo pues hace que la glucosa entre a las células. ¿Qué es lo que se recomienda? 800 mililitros de una bebida de hidratos de carbono la noche anterior y 400 mililitros antes de la cirugía. ¿Cuánto tiempo antes? Hasta 2 horas antes incluso. Obviamente eso no puede darse en diabéticos mal controlados, sobre todo si están desarrollando la famosa gastroparesia diabética, que es el enletecimiento de los movimientos peristálticos como consecuencia de una neuropatía de los nervios que producen el peristaltismo intestinal. En caso no poder ser utilizada la vía oral, ¿no? Que en realidad es poco improbable, no, casi siempre se puede utilizar la vía oral, pero en caso no se puede utilizar la vía oral porque, por ejemplo, el paciente ha sufrido algún tipo de traumatismo, es una cirugía de emergencia de repente, o es un paciente que tiene un problema cerebral, ¿no? O es un paciente que no se le puede dar una dosis endovenosa de 200 gramos de glucosa preoperatoria intravenosa o 1.5 a 2 gramos por kilo de peso de glucosa y 1 gramo por kilo de peso. Y eso es parte de una formulación, sobre todo en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, con la intención de todas maneras de disminuir esta serie de cambios metabólicos que se producen como consecuencia del ayuno prolongado. ¿Cómo indicamos el soporte nutricional? Si no es posible alcanzar los requerimientos por vía oral, o por vía enteral, durante más de 7 días, se recomienda la combinación de nutrición enteral o nutrición parenteral. Cuando nosotros hablemos de soporte, chicos, cuando nosotros hablemos de soporte nutricional, casi siempre nos vamos a referir a una alternativa a la nutrición oral. Y en ese sentido, nos hablamos de nutrición enteral o nutrición parenteral. ¿Ya? Entonces, cada vez que escuchen soporte, vamos a darle soporte nutricional al paciente, quiere decir que o estamos utilizando alguna fórmula
¿no? Para que el paciente pueda nutrirse por vía oral, o estamos utilizando alguna fórmula también, pero sobre todo para ingesta por vía enteral. Administrar la nutrición parenteral tan pronto como sea posible si es que hay contraindicación parenteral. Como ya les dije, el orden es nutrición oral, nutrición enteral y nutrición parenteral. El único momento en que nosotros vamos a reservar la nutrición parenteral es cuando no podamos utilizar la nutrición oral y la nutrición enteral. O sea, es algo que por favor tienen que es una de las cosas que quisiera que se graben. La nutrición parenteral total debe ser utilizada siempre como último mecanismo de nutrición, último mecanismo para dar soporte nutricional. No puede ser utilizada previamente, o sea, tú no puedes escoger darle nutrición parenteral sin antes haber probado darle nutrición enteral, porque la nutrición enteral es fisiológica, la nutrición parenteral no es fisiológica, ¿no? Si tú a un paciente le das solamente nutrición parenteral, lo único que vamos a lograr es que probablemente obtengamos el éxito de nutrirlo precozmente o rápidamente, pero a la larga puede llevar más bien a un estado mucho peor, porque va a haber atrofia de las vellosidades intestinales, hay minerales y micronutrientes que no se van a absorber, que van a generar que hayan pérdidas en muchas reacciones bioquímicas que existen a nivel de la célula, ¿no? Obviamente por alteración de micronutrientes, que van a dar lugar al paciente que entre a la larga a un estado de caquexia. Entonces, la nutrición parenteral total está indicada o está reservada para casos en los cuales la nutrición oral o enteral no van a ser utilizadas o no pueden ser utilizadas de forma momentánea, o bueno, para casos extremos, por ejemplo, como por ejemplo los pacientes con intestino corto, aquellos pacientes en los que se ha hecho una resección intestinal amplia y bueno, se les brinda nutrición parenteral total hasta el momento que estos pacientes puedan estar a la expectativa de un trasplante intestinal y puedan recuperar su función digestiva, pero bajo otras circunstancias casi nunca se deben utilizar. Entonces, ¿cuándo utilizar sonda naso-oral o naso-enteral en el preoperatorio? Cuando no se alcanzan los requerimientos energéticos con la dieta. Si a un paciente le estamos dando dieta normal, nutrición oral por vía normal, pero a pesar de eso el paciente no logra completar sus requerimientos energéticos, eso quiere decir que necesitamos darle un soporte nutricional en base a una dieta o una nutrición enteral. Y para eso utilizamos nutrición con sondas, ¿no? Es en esa circunstancia en que tenemos que utilizar sondas. No sondas para drenaje, sondas para alimentación. Dar sondas nasales a todo paciente con cáncer malnutrido o con alto riesgo de nutrición que va a estar sometido a una cirugía abdominal mayor. Tiene un grado de recomendación A con un nivel de confianza del 97%. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía de cáncer debe recibir esta terapia nutricional que ya la señalé con inmunonutrientes o con inmunomoduladores a través de sondas. ¿Por qué? Porque por vía oral no lo van a tolerar. El sabor de ese tipo de inmunonutrientes no es tolerable por el paciente. Lo va a vomitar, el estómago se le va a hinchar, no lo va a tolerar. Entonces es mejor utilizar la sonda como vía de administración, utilizando una bomba de infusión y un goteo, para que durante todo el día y poco a poco vaya cayendo la fórmula. Generalmente, como les dije, se pueden utilizar se puede preferir sondas nasoorales con INs, inmunonutrientes, 5 o 7 días antes preoperatoriamente. El soporte nutricional enteral o sonda nasoral debería administrarse antes del ingreso hospitalario para evitar una hospitalización innecesaria e infecciones nosocomiales. Perdón. ¿Cuándo emplear nutrición parenteral en el preoperatorio? Como ya le hemos dicho, la nutrición parenteral solamente se va a utilizar cuando no se pueden alcanzar los requerimientos por vía enteral. No hay otra alternativa. O sea, nuevamente, nutrición parenteral, sí, solo sí, no se puede utilizar la nutrición oral o la nutrición enteral. ¿Qué vamos a hacer con pacientes muy malnutridos? Debe reiniciarse el soporte nutricional por lo menos 10 a 15 días antes y retrasar la cirugía si fuese necesario. Si la nutrición parenteral o nutrición enteral. Si la malnutrición es severa y no podemos utilizar la nutrición enteral, recién utilizaríamos solamente nutrición parenteral. ¿No? Lo que siempre está indicado para el manejo de los pacientes muy malnutridos, o es la nutrición enteral sola, o es la combinación de nutrición enteral más nutrición parenteral.
Todo eso en el preoperatorio. O sea, de esta forma preparamos a nuestros pacientes en el preoperatorio. Le hacemos su valoración global subjetiva, valoramos cómo ha estado su peso en los últimos 6 meses, cómo está su albúmina, y en función a eso hacemos una predicción. ¿El paciente está desnutrido o en riesgo de desnutrición o el paciente está normal? Si el paciente está normal, el paciente puede pasar a operarse. Pero si el paciente tiene riesgo de desnutrición o está desnutrido, tenemos que iniciar soporte nutricional. ¿Cómo vamos a utilizar soporte nutricional? Dándole fórmulas, vamos a ver más adelante qué fórmulas tenemos, pero además viendo si esas fórmulas las podemos dar por vía oral, por vía enteral o por vía parenteral. ¿Cuál vamos a utilizar primero? En el orden de prioridades. Primero tratamos de utilizar por vía oral. Si no se puede por vía oral, pasamos a la vía enteral. Y si no se puede por vía enteral, el siguiente paso recién será utilizar fórmula parenteral. En el caso de los pacientes con cáncer, el uso de inmunonutrientes, que es una fórmula inmunomoduladora, son nutrientes, son fórmulas inmunomoduladas para este tipo de pacientes, deben utilizarse por vía enteral, por medio de sonda. Entonces se coloca la sonda para que a través de esa sonda se pasen las fórmulas. Entonces, eso es lo que hacemos en el preoperatorio en líneas generales. En el postoperatorio, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuándo damos el soporte? ¿Cuándo es necesario el soporte nutricional artificial en el postoperatorio? Si la ingesta oral perioperatoria está contraindicada durante los... Es decir, si no le vamos a poder dar de comer a un paciente los próximos 7 días. O si la ingesta oral en los próximos 10 días va a ser menos del 60% de los aportes necesarios. Para los pacientes que requieren nutrición artificial en el postoperatorio, nuevamente, una vez más, la nutrición oral o la combinación de nutrición enteral y parenteral es la primera opción. En pacientes con complicaciones postoperatorias que alteran la función gastrointestinal y que no puedan recibir o absorber cantidades adecuadas de alimentación por vía oral o parenteral, como por ejemplo el paciente con intestino corto, es la única, como le dije, prácticamente la única instancia en la cual utilizamos la nutrición parenteral sola, la nutrición parenteral a propia cuenta. La nutrición parenteral en pacientes bien nutridos con ingesta oral no supone ningún beneficio. O sea, un paciente que está alimentándose de forma adecuada por vía oral o por vía enteral no superpone ningún beneficio darle nutrición parenteral. A veces, inicialmente se creía, ya, pero el paciente está comiendo bien, pero hay que ayudarle un poco más dándole poco de nutrición parenteral. Llamen a la unidad de soporte nutricional para que le coloquen un catéter y por el catéter le pasen leche o fórmula. Eso no va a mejorar o no va a suponer ningún beneficio en el paciente. ¿Es necesario interrumpir la vía oral tras la cirugía? En general, debemos mantener la ingesta oral sin interrupción, salvo casos muy necesarios. Y hay que adaptar la ingesta a la tolerancia individual y al tipo de cirugía. Tener en cuenta también el cuidado con los ancianos. Los líquidos claros podrían iniciarse en horas tras la cirugía en la mayoría de las pacientes. Es decir, en la mayoría de pacientes posoperados, y en la cual no hemos hecho muchas rafías y además la cirugía cirujana, a las pocas horas de iniciar la cirugía, 2 o 4 horas, podríamos ya iniciar la ingesta de líquidos claros. ¿Quién se beneficia con la nutrición enteral precoz? La nutrición enteral precoz por sonda, menos de 24 horas, estaría indicada cuando no se puede iniciar la nutrición oral o la ingesta oral no sea suficiente, menos del 50% de los requerimientos durante más de 7 días. Un grupo de alto riesgo para este caso serían los pacientes que van a ser sometidos a cirugía de cabeza y cuello o cáncer de esófago, por ejemplo, del tracto gastrointestinal. Estos pacientes no van a poder comer, obviamente, en lo inmediato, no van a poder nutrirse de forma inmediata. Entonces, en este tipo de pacientes es necesario la aplicación de una sonda, la colocación de una sonda para poder nutrir y de esta forma, con esta sonda, bypassear la zona de la cirugía. ¿Qué otro grupo de alto riesgo sería? La cirugía cerebral por traumatismo severo o pacientes con malnutrición evidente objetivizada en la cirugía. Las sondas nasoyeguinales son necesarias en pacientes con gastrectomía porque pueden tolerar poco por la boca. En la mayoría de estos pacientes podemos nutrirlos con una fórmula estándar. Sin embargo, algunos van a requerir fórmulas individualizadas o fórmulas especializadas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo los inmunonutrientes que ya habíamos señalado para el paciente con cáncer. ¿Cómo realizar la nutrición enteral? La nutrición enteral, como ya habíamos dicho, la vamos a utilizar por medio de
fórmulas, de sondas. Pero en este caso, las más indicadas son las sondas nasoyeyunales o, en su defecto, las yeyunostomías de alimentación. ¿Cómo son estas? Lo que vemos ahí en el cuadro, son sondas nasoenterales o nasoyeyunales, que son sondas mucho más largas que las sondas nasogástricas. Son sondas que atraviesan, podemos ampliar acá la imagen, como pueden ver, la de lila o la de morado es una sonda nasogástrica, es decir, llega hasta el estómago. Generalmente, estas sondas sirven para drenaje y en algunas circunstancias para alimentación por goteo al estómago, para nutrición oral. Pero para nutrición enteral necesitamos sondas nasoyeyunales para que el nutriente llegue directamente al intestino, que es la zona de absorción. En este caso, la sonda blanquita es una sonda nasoyeyunal o nasoenteral, ¿no? Esta sonda traspasa el estómago, traspasa el duodeno y llega hasta el yeyuno y se coloca también por la nariz. El problema o la desventaja del uso de las sondas nasoyeyunales es que no se puede colocar de forma, digamos, manual, como hacemos con las sondas nasogástricas. No la podemos colocar en los tópicos de procedimiento. Necesariamente tenemos que utilizar o se tiene que hacer por vía endoscópica o por radiología intervencionista, por medio de fluoroscopía. Esa es la gran limitante, ¿no? Y es por eso que a veces no es tan fácil de ser colocadas en inmediato. Pero si estamos en sala de operaciones, sí lo podemos hacer bajo visión directa. Entonces, en un paciente que, por ejemplo, vamos a operar del estómago, del duodeno o del esófago, estamos obligados a dejar una sonda nasoyunal para el inicio de una alimentación precoz. Y la otra fórmula es que si no tenemos sonda nasoyunal, si no tenemos una sonda nasoyunal, o de repente hemos bloqueado todo el estómago porque la cirugía así lo traía, o de repente ha sido un paciente que ha sido operado, hemos operado una esofagitis cáustica y que se ha quemado todo el esófago, no hay forma que por ahí pase una sonda. Entonces, nosotros tenemos que colocar unas sondas directamente al intestino, como ven acá, ¿no? Están estructuradas hacia el intestino, directamente para que por ahí llegue la alimentación, ¿no? Y esto obviamente está desde afuera, acá en la imagen ven la gastrostomía o la hielostomía percutánea, por ahí va a ingresar la leche o el nutriente directamente al intestino o al estómago. A eso se le llama yeyunostomías de alimentación, que se colocan por vía quirúrgica o por vía percutánea también, por vía endoscópica percutánea. Muy bien. Cirugías con mayor riesgo de malnutrición va a depender en general en alteraciones, en que existan o no alteraciones anatómicas y alteraciones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, un aparato digestivo anatómicamente normal y funcionalmente normal, y donde el problema es la deglución, por ejemplo, lesiones traumáticas de cabeza y cuello, cirugías maxilofaciales, estenosis parciales del esófago, etc. Procesos patológicos con ingesta imposible o insuficiente, enfermedades que, por ejemplo, hagan que no se pueda comer, como por ejemplo los quemados, los sépticos, los politraumatizados en lesiones digestivas, anoréxicos, caquéxicos, sidas. En estos pacientes, por la enfermedad en sí, hacen que la ingesta sea imposible o insuficiente. Estos pacientes tienen alto riesgo de malnutrición y riesgo de complicaciones. Pacientes con el aparato digestivo anormalmente alterado, pero funcionalmente intacto, como por ejemplo aquellos que hemos resecado el intestino, o pacientes con síndrome de intestino corto, con fístula de intestino, en el cual el problema es la anatomía, la capacidad de absorción. Se ha disminuido la capacidad de absorción porque hemos disminuido la cantidad de intestino de tejido que hay. Sin embargo, lo poco que queda está intacto, pero es insuficiente para cubrir los requerimientos. Pero también puede ocurrir lo revés, que anatómicamente esté normal, pero fisiológicamente esté alterado. Como por ejemplo, el típico caso, las pancreatitis agudas graves, las enfermedades inflamatorias intestinales, en las cuales el intestino está ahí, el colon está ahí, pero funcionan mal, ¿no? No hay las enzimas, las glándulas endexas no funcionan y por lo tanto no hay una adecuada nutrición. Muy bien. Entonces, en el preoperatorio ya sabemos a qué pacientes le tenemos que dar soporte nutricional, ¿no? Nuevamente, aquellos pacientes que tengan una valoración global subjetiva más de 5, que hayan perdido más del 10 a 15% de peso, que tengan albúminas menos de 3 miligramos por decilitro, ¿no? En esos pacientes tenemos que darle soporte nutricional. En el postoperatorio, aquellos pacientes que vayamos a prever que no van a poder recibir ingesta por vía oral por lo menos en 5 días, ¿no? O antes de 5 días. En esos pacientes tenemos que darle soporte nutricional. Muy bien.
Pero ¿qué hacemos? Ya sabemos que tenemos que darle soporte oral, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que definir cuáles son las necesidades energéticas de ese paciente. Tenemos que ver cómo va a ser la distribución de nutrientes en ese paciente y qué tipo de fórmula le vamos a dar a ese paciente. Necesidades energéticas. Harris y Benedict elaboraron una estimación del gasto calórico en reposo, la tasa metabólica basal, para que en función a ellos y en función a un factor de conversión, en este caso para la cirugía, que es cuando es una cirugía menor o electiva de 1.1 y una cirugía grave, el factor de conversión es por 1.2, para determinar la tasa metabólica basal del paciente, es decir, la cantidad de energía que está perdiendo el paciente. ¿Para qué? Para que en función de ello nosotros le brindemos la necesidad, o sea, la cantidad de calorías que necesitan para mantener esto en equilibrio, para que la pérdida sea igual que la ingesta. Eso es lo que se busca. Y la fórmula está ahí, ¿no? La fórmula en kilocalorías está tanto para los varones como para las mujeres, ¿no? Generalmente estos cálculos los hacen en las unidades de cuidados intensivos, en donde son algo más estrictos en cuanto a lo que es las pérdidas sensibles y demás. Sin embargo, nosotros por lo general en cirugía utilizamos una fórmula empírica que, bueno, parece que se lo ha comido la diapositiva y no está, pero hacemos un cálculo rápido de los requerimientos energéticos en función al grado de estrés. Y el cálculo rápido nos dice que la cantidad de calorías que requiere el cuerpo humano en un estado de reposo más o menos va de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso por día en un ser humano. Entonces, en una persona que por lo general debe pesar, no sé, 60 kilos, entonces la cantidad de calorías que va a necesitar, o la cantidad de calorías que requiere esa persona es de 30 a 35 kilocalorías. De 30, vamos a poner 30 por 60 son 1800, son más o menos 1800 kilocalorías que va a necesitar esa persona de 60 kilos que vamos a operar. Ese es el volumen o esa es la necesidad que requiere el paciente. De repente ustedes tienen, no sé, un familiar, un adulto mayor o su abuelita que pesa, ponga 60 kilos, pero que apenas come durante el día, no come muy bien. En función ustedes a los cálculos de los nutrientes calculan que por día se alimentará solamente con 1000 kilocalorías. Entonces, tiene un déficit de casi 1000 kilocalorías más, o de 800 kilocalorías más. Entonces, ustedes tienen que ver la manera de cómo hacer que esa paciente consuma esas 800 kilocalorías. Por medio de la nutrición, por medio de la ingesta oral, los nutrientes, probablemente sea difícil. Probablemente tengan que utilizar una fórmula que te ofrezca esas 800 kilocalorías en poco volumen, como vamos a ver más adelante. Reparto de nutrientes. ¿Cómo debe ser el reparto de nutrientes en los pacientes que van a ser operados? ¿No? Se ha determinado que en función a los cálculos que existen para cada macromolécula, porque esas son macromoléculas, más o menos se sabe que nosotros requerimos o tenemos una necesidad de más o menos 4 gramos por kilo por día de glucosa, ¿no? Mientras que la cantidad de proteínas es de 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día y de los lípidos de 0.7 a 1.5 gramos por kilo por día. Esos son los requerimientos de macronutrientes que tenemos. Pero ¿cómo los vamos a repartir en las fórmulas? El reparto de nutrientes en el paciente quirúrgico se dice que debe ser de 20% de proteínas, 30% de lípidos y 50% de hidratos de carbono. Esa es la fórmula general que van a tener, o mejor dicho, la ecuación general que van a tener las fórmulas de nutrición. Las fórmulas nutricionales para el paciente quirúrgico deben tener un reparto de nutrientes que vayan de 20% de proteínas, 30% de lípidos y 50% de hidratos de carbono, ¿no? Esa es la fórmula general. ¿Y qué tipo de fórmula vamos a utilizar? Va a depender mucho de si vamos a utilizar soporte enteral o soporte parenteral. Acá la rayita está al revés. El soporte enteral es el más utilizado. La nutrición enteral precoz es efectiva y bien tolerada con la disminución de las complicaciones infecciosas, mejoría en las cicatrices de las heridas y menor estancia hospitalaria. La nutrición parenteral debe emplearse solo si existe contraindicación absoluta en la utilización del tracto gastrointestinal o como complementaria si no se cumplen los requerimientos nutricionales. Existen una serie de fórmulas, las más conocidas, son las fórmulas estándares, también existen las fórmulas individualizadas y los sustratos inmunomoduladores. Vamos a ver con respecto a las fórmulas estándar. Las fórmulas enterales o fórmulas estándar, las fórmulas enterales, pueden tener una serie de características. Las características más importantes que se presentan son su osmolaridad,
su densidad calórica y su contenido de proteína, ¿no? Y en función a eso se hace una clasificación: hipertónicas, isotónicas, hipotónicas, o hipercalóricas, normocalóricas, hipocalóricas, o hiperproteicas, normoproteicas e hipoproteicas. Una fórmula estándar o una fórmula estándar o estandarizada generalmente es una fórmula que cumple con ser isotónica, normocalórica y normoproteica. Una fórmula estándar, repito, es aquella en la cual cumple como característica principal el ser isotónica, normocalórica y normoproteica. ¿Cuál es el ejemplo más conocido, más característico de una fórmula estándar? El Ensure o fórmula polimérica. Ensure, también hay Enterex, no, son varios nombres comerciales. El más conocido, que se los presento, es bajo la fórmula de Ensure, que sale en todas las propagandas desde el laboratorio Abbott, donde estamos haciendo propaganda clásica, pero es para que puedan entender. Es la fórmula estándar por excelencia. Aquí en el hospital, en todos lugares, incluso a los pacientes cuando estamos hablando, cuando necesitamos nutrir a un paciente y brindarle un soporte nutricional por vía oral, porque de todas las fórmulas estándares que existen, el Ensure es la mejor tolerada por vía oral, podemos utilizar esta para poder brindar el requerimiento calórico. Tiene la característica de ofrecernos 1 kilocaloría por mililitro de solución. Es decir, en este envase pequeño de 200 mililitros van a haber 200 kilocalorías. En el ejemplo anterior que habíamos hablado de la abuelita que de repente ella, su requerimiento es de 1800, pero ella solamente consume 1000 con su dieta. Entonces le faltan 800 kilocalorías. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darle durante el día, se debería tomar 4 de estas botellitas para obtener su requerimiento calórico normal. Y si por A o B no lo toleraste y tuviese que operarse, no lo tolera porque indica que se le dice la verdad, lo que se puede hacer es hospitalizarla para colocar una sondita y a través de esa sondita ingresar el Ensure gota a gota, a volumen pequeño para que pueda ingresar y completar los requerimientos deportivos. Entonces, la fórmula estándar más conocida, la fórmula polimérica, con las cuales ustedes mismos ya como alumnos pueden iniciar algún grado de soporte nutricional a algún paciente, algún familiar que ustedes vean que requiera necesidad, ¿no? Necesidad de suplementar. ¿Qué otras fórmulas existen? Existen fórmulas también especiales. Una de estas es el Alitrac, que es una fórmula oligomérica. Es una fórmula en la cual los sustratos ya están predigeridos, los sustratos ya están preestablecidos, ¿no? Tenemos también fórmulas elementales en las cuales nosotros se prioriza un tipo de micronutriente en particular, ¿no? Carbohidratos, monosacáridos, sacarosacáridos, pero generalmente son micronutrientes ya digeridos. Y también existen productos modulares. De repente, ustedes a ese paciente que le están dando Ensure, además, ustedes quieren darle un módulo proteico, es decir, quieren darle un elemento que pueda mejorar su estado proteico. Entonces, además del Ensure, le agregan una cuota de un módulo de nutrientes, un módulo proteico en base a aminoácidos, ¿no? Ahora, por vía oral también lo pueden hacer, perdón, por vía alimentaria, utilizando, por ejemplo, fuentes alimentarias de proteínas, de hidratos de carbono o de lípidos, como existe ahí en la pantalla. Muy bien, ¿y cuándo vamos a dar soporte enteral? Es decir, ¿cuándo vamos a utilizar a través de sondas nasoyunales, por ejemplo? Como ya habíamos dicho, cuando la ingesta oral no cubre los requerimientos, generalmente se inician 5 a 7 días antes de la cirugía y concluyen 5 a 7 días después del postoperatorio. Y eso es bajo el uso de las fórmulas inmunomoduladoras, el Immunex, esencialmente, ¿no? ¿Qué es un inmunonutriente o el Immunex? Se debe administrar una fórmula específica enriquecida con inmunonutrientes, que son esencialmente la arginina, la glutamina, el omega 3 y los ribonucleicos, ¿no? Básicamente, todos esos elementos vienen a constituir fórmulas inmunomoduladoras e inmunonutrientes que se ha demostrado que el uso o su ingesta ayudan a disminuir las complicaciones, ayudan a un mejor perioperatorio y sobre todo son muy utilizados en pacientes con cáncer de páncreas, gástrico, de cabeza y cuello y esófago. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas inmunomoduladoras más conocidas? La glutamina, la arginina, los ácidos omega 3 y los nucleótidos, ¿no? Todas tienen como un denominador el hecho
de regular las funciones gastrointestinales, inmunes y hormonales, disminuyen las situaciones de estrés quirúrgico y mejoran el postoperatorio de un paciente que va a ser sometido a una cirugía oncológica, ¿no? Ahí tienen varios de los, el desarrollo de cada uno de ellos. Esencialmente, el más conocido es la glutamina. Es un aminoácido no esencial, el más abundante, empleado como nutriente por célula rápida. Tienen también la dosis recomendada. Esencialmente ya vienen felizmente preparados, ya en los frascos, en los sobres, y solamente está listo para preparar por el nutricionista y para brindar, ¿no? Y la nutrición parenteral, como les había señalado anteriormente, es exclusiva y prioritaria cuando existe una dificultad o incapacidad para utilizar el tracto el tracto digestivo. Bueno, entonces, en líneas generales, nosotros, ¿a qué vamos a recurrir a la hora de dar un soporte nutricional? ¿A qué vamos a recurrir? Nos vamos a basar en las fórmulas, ¿no? Pero podemos dar nutriciones estandarizadas o nutriciones individualizadas, va a depender de cada caso de paciente. En general, en cirugía general, felizmente, utilizamos siempre fórmulas estándar. Sin embargo, hay ciertas circunstancias que nos obligan a utilizar fórmulas individualizadas. Por ejemplo, cuando nos encontramos con un paciente con alguna comorbilidad, como un paciente con una falla hepática o un cirrótico, en el cual no podemos administrar muchas proteínas, la fórmula tiene que cambiar. O en un paciente, por ejemplo, respiratorio, ahora a propósito del COVID, en el cual no podemos darle digamos, nutrientes que tengan una alta densidad calórica, por el contrario, eso los pueden agitar mucho más. Entonces, generalmente eso sí ya es trabajo del nutricionista, pero por lo general nosotros utilizamos fórmulas estandarizadas o por vía oral o por vía enteral en función a la necesidad del paciente. Muy bien. En la mayoría de los casos no será necesario el soporte nutricional, felizmente en la mayor parte de cirugías son rápidas, no son muy dolorosas, pero es necesario hacer la evaluación preoperatoria. Un buen estado nutricional perioperatorio disminuye las complicaciones, el tiempo de ingreso y mejora la recuperación, y es necesario identificar a pacientes y cirugías con mayor riesgo nutricional. Siempre que sea posible, se recurrirá a la nutrición enteral. Muy bien, jóvenes. Chicos, bueno, disculpen que lo he hecho un poquito rápido, lo que pasa es que estoy aquí en la guardia, en la emergencia, en el hospital, y están que me mandan mensajes porque aparentemente hay un paciente que no está muy bien. Les voy a pedir un favor, perdón, les voy a pedir un favor que me den unos 15 minutos para poder ver el tema para poder bajar a la emergencia y ver el tema, y nos reconectamos, por favor, para hacer el seminario. ¿Está bien? Y las preguntas también que puedan quedar para poder aclarar con el tema de la triquía. ¿Está bien? ¿Quién es la delegada? Delegada. ¿Yanela? Yanela, te escucho, pero mal. Ya, entonces, porfa, en 15 minutos nos volvemos a conectar, o manténganse en línea, yo me voy a volver a conectar en 15 minutos para empezar el seminario, ¿ya? Porfa.